Bueno, vamos a revisar ahora lo que es la parte de HIPAA, que esta es bien puntual porque si bien es cierto que la HIPAA es bien amplia, la parte que le compete al personal médico es bien con el manejo de la información de salud, información personal del paciente, ya sea diagnóstico, tratamiento o información personal de él en cuanto a domicilio o tipo de seguro. Es bien puntual. La HIPAA es bien amplia, entonces nos vamos a enfocar en eso. Entonces, primero, ¿qué es HIPAA, verdad? Bueno, HIPAA es una ley también que si la leemos textualmente quiere decir Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. Y el nombre no lo asociamos mucho a lo que estamos hablando, que es la protección de la información de salud, porque tiene varios componentes y uno de ellos es el seguro médico. Esta ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico fue firmada como ley en 1996 por el entonces presidente Bill Clinton. Entonces se hizo y se desarrolló para asegurar la confidencialidad de los récords médicos en ese momento que era más papel que computadora y ahora que es más que computadora que papel. Si ustedes ven, hemos ido avanzando en el tiempo y la información se maneja ya más electrónica que en documento escrito en papel o en hoja de papel. Entonces, sin embargo, el objetivo no cambia, ¿verdad? La privacidad, las leyes de privacidad están dedicadas a esas entidades que proveen al paciente servicio médico, ya sea este privado o de gobierno. ¿Verdad? No hay restricciones. La HIPAA pone reglas en el manejo de la información de salud, cómo acceder a ella en cualquier escenario, ya sea escrito, hablado o transmitido a través de fax o correo electrónico. Entonces, todo mundo está cubierto, ¿verdad? Electrónico, escrito o de forma oral. ¿Qué efecto ha tenido estas leyes de privacidad? Bueno, básicamente es crear protección de la información del paciente. Entonces, la confidencialidad de la información es bien importante porque no solamente es la parte ética la que estamos hablando, que le damos un interés muy valioso a la parte ética, que es un principio de la medicina que es necesario observar todos los que participamos en el cuidado de la salud de alguien. Así son los asistentes médicos, no están exentos. Entonces, cualquier información obtenida en el cuidado de un paciente, ya sea que sea observada, escuchada o hablada directamente con uno, no se puede revelar sin la información ha sido previamente autorizada por el paciente, ya sea de forma verbal y escrita, las dos cosas. Entonces, cualquier cosa que se diga, se escuche o se haga hacer a un paciente es confidencial, ¿verdad? No lo podemos comentar. Que yo vi algo y después, oh, en la casa, oh, ahora en la tarde vi que operaron al señor y tenía esto y esto. Entonces, no, ¿verdad? No. Así sea la información bien curiosa, no la podemos compartir. Entonces, esta ley HIPAA también es una ley a lo largo y ancho de los Estados Unidos, una ley de la nación que aplica a todos los 50 estados y territorios americanos y cubre a todas las entidades que prestan servicio. ¿Quiénes son estos que prestan servicio a los pacientes? Están los proveedores, los médicos, los nurse practitioners, los physician assistant, las midwife, todo el personal que tiene que ver con el cuidado del paciente. Los planes de salud también están cubiertos por la HIPAA. Los cuidadores de salud, que se les conoce como clearing houses, que son establecimientos que se mantienen, que son mantenidos por los bancos para el manejo de cuentas y reclamos mutuos entre los proveedores y las agencias de seguros. Los conocen como clearing houses. Todo esto que les mencioné están sujetos y requieren que cumplan la ley HIPAA, so pena de llamados de atención nuevamente o multas, ¿ah? Por el no cumplimiento. No puedo deducir aquí que no sabían. Entonces, también los derechos de los pacientes hay que respetarlos. La información obtenida de un paciente y compartida tiene que ser en lo que se llama
necesario a saber. ¿Verdad? No es necesario ir a ver todo el 100% del expediente o mandarle a alguien el 100% de un expediente a un proveedor que solamente le va a ver una lesión en la piel. O sea, por ejemplo, si se refiere un paciente a un dermatólogo, no es necesario que le envíen el expediente completo de principio a fin, cuando solamente ha sido referido por una lesión con una sospecha de un melanoma, por decir algo. Entonces aquí se llama Need to Know Basics. ¿Verdad? Se le manda lo necesario que podría ser la lista de medicamentos, procedimientos quirúrgicos y el referido último del doctor. Punto, no más. Entonces no hay que ser muy expresivo en el envío de información, lo necesario a saber. Vamos a ver ahora, en cuanto a lo que son las reglas de seguridad, estas tienen que ver con el manejo de la información de forma electrónica. La HIPAA, manejo de seguridad, reglas de seguridad. Este es un set de reglas estándares nacionales que protegen la integridad de la información, la confidencialidad y de disponibilidad de esa información del paciente, pero en forma electrónica. Por eso se le conoce como PHI electrónico, información de salud protegida electrónica. Requiere que todas las entidades que prestan atención a un paciente usen de manera razonable y apropiado técnicas físicas y administrativas para proteger y salvaguardar la información de ese paciente. ¿Cuáles podrían ser estas? Por ejemplo, crear palabras, los passwords, palabras claves de acceso a computadoras difíciles de, de saber, manejo de la información en forma encriptada, por ejemplo, deshacerse de material que ya llegó a mí y ya no lo voy a ocupar, destruyéndolo, shredder, todo eso, y la transmisión en el internet o fax encriptado. Son reglas de seguridad. También se le pide a las personas que tienen acceso a información que usen códigos fuertes y si información va a ser guardada en forma física en un sitio, que estén debidamente protegidos con llave, con pasador, la puerta, los gabinetes, todo eso, que limiten el acceso a la información de los pacientes y que no sea fácil de encontrar. ¿Ya? Entonces si ustedes ven, son diferentes niveles de seguridad, ya sea en computadoras y todos los negocios que estén asociados con el manejo de información tienen que cumplir esto, ¿verdad? Ya sean diferentes métodos en la transmisión, ya sea de correo electrónico o de fax. Muchos fax actualmente se envían de forma electrónica, ya no usan el teléfono tradicional que conocíamos, el fax, aquel grandote, la caja grandota que se oía, que hacía un ruido. Hoy todo es como, yo lo pongo en un fax que parece una copiadora una fotocopiadora, pero tiene fax electrónico. Entonces, aplica ahí la información protegida de tipo electrónica. ¿Qué pasa en caso de una violación o una confiscación de información no autorizada? Se conoce breach, ¿va? Violación. Cualquier acceso a la información sin permiso de una persona es una violación a la privacidad. Entonces, se le tiene que informar al afectado de forma razonable, no menos de un periodo de 60 días, que son 2 meses, es bastante, pero eso le da tiempo a la empresa de que tomen las primeras premisas, que pasó, quiénes supieron, quiénes son los que fueron, hasta que se haga el descubrimiento, ¿verdad? La violación se descubre en el primer día que se descubrió, ese es el primer día que aplica para los 60 días que les estoy diciendo. Entonces, esa es una ley estatal, ¿verdad? Cuando se tiene que hacer saber a la persona que su información ha sido violentada y que se dispuso en forma accidental y que para que ellos estén enterados que puede pasar algo, ¿verdad? Entonces, muchas empresas grandotas les hackean las nubes y se ven envueltas en estas aplicaciones. Vamos a hablar de forma general los derechos de los pacientes para que ustedes los conozcan. ¿Qué derechos tienen los pacientes así en forma rápida? Aquí me voy a quedar. Por ejemplo, los pacientes tienen derecho y van a tener ellos una copia de todo esto y luego tienen que firmar que lo recibieron. Por ejemplo, derecho a recibir tratamiento, ya sea independiente de su religión, color de piel, origen nacional o fuente de pago.
También tienen derecho a saber quién los está atendiendo, el nombre del doctor y qué hace en el hospital. Tienen derecho a información de los tratamientos para dar un consentimiento informado. Tiene derecho a decir no. Si él no quiere un tratamiento, puede decir no también. Tiene derecho también a obtener copias de sus récords médicos si así lo estima conveniente, sin cargo económico, pero si hay un cargo que sea no excesivo en el costo, ¿no? Tiene también derecho a quejarse sin represalia. Tiene derecho a recibir tratamiento del dolor. Tiene derecho a recibir un traductor médico si no habla el idioma bien. Muchas personas no hablan inglés, pero tienen derecho a recibir un intérprete médico para que les asista durante la conversación con su doctor. Tiene derecho también a dar regalos anatómicos, que es como donación de órganos. Vamos a ver lo que son los derechos por ejemplo, deseos de vida o proxies. Estos son, por ejemplo, pacientes que firman un documento donde expresan un deseo en caso de caer en una enfermedad terminal o sufrir un accidente que después de él ya no pueden expresar su deseo. Ellos firman lo que se llama un derecho de vida, un living will, como que fuera un testamento, ¿verdad? O un poder de abogado, y esto le da la autorización a la persona que va a asumir esa responsabilidad de tomar la decisión de salud en caso el primero no pueda expresarlo porque ya no puede, está inconsciente, no puede hablar, abre los ojos, pero no puede, no sabe uno qué está pensando, que él previamente dejó a un proxy o alguien con un poder de abogado para que tome esas decisiones como que él las estuviera tomando en ese instante, ¿verdad? Él declaró confianza en él y eso se respeta. Esto ha pasado muchas veces. Algunos pacientes firman unos documentos que dicen do not resuscitate. No me den maniobras de resucitación si caigo en un paro. Entonces, muchas veces la familia no sabía que había firmado eso y se dan de sorpresa cuando hace el paro y los médicos llegan, pero se quedan solo parados frente a la cama. ¿Y qué pasa? ¿Y no le van a dar resucitación a mi papá? No, él ya firmó algo que se llamaba Do Not Resuscitate. Y si yo le doy una maniobra, a mí me demandan por quién sabe cuánto, ¿verdad? Entonces el médico respeta lo que se habló, quedó escrito. Entonces, es otro derecho de los pacientes. Va, por ejemplo, esta pregunta dice acá, mire. Dice, el médico prescribe una penicilina a un paciente que tenía una alergia y el paciente muere por resultado de esa acción. ¿Qué pasa acá? Es lo que se conoce como mala praxis, ¿verdad? Si ustedes van a ver en el futuro, todos los médicos deben de tener un seguro de mala praxis que les protege de alguna situación, muchas veces no deseada, pero es un acto en su profesión que puede pasar, ya sea en el diagnóstico, tratamiento o cuidado posterior, muchas veces de un error en estas situaciones, y el médico se involucra en una situación que no se fijó y algo pasó, ¿verdad? Entonces, esto también lo ve la HIPAA, ¿verdad? La mala praxis. Me voy a ir un poquito aquí a sobre lo que es el consent, que ustedes van a tener que ver para que conozcan los tres tipos de consent que hay. Vamos a ver ahí. Por ejemplo, el consent que yo les pongo ahí es el primero, dice el implícito. Cuando el paciente, por ejemplo, hace una cita para llegar a una clínica, ya él está mostrando interés. Ese es un complacimiento implícito. Nadie lo obligó a ir a esa clínica. Él fue por su gusto. El número dos es el expreso. Cuando el paciente en forma verbal aprueba un procedimiento. Usted le pregunta, ¿le puedo tomar la presión arterial en el brazo derecho? Sí, expreso. ¿Le puedo hacer la flebotomía? ¿Le puedo pinchar? Sí, pero con la flebotomía que es invasivo no me quedo solo con este, sino que digo yo, no, necesito este también. El consentimiento informado. Este un poquito más formal involucra que el paciente recibió información previa, la analizó y la autorizó, porque él conoce los riesgos, el por qué, el propósito de la aplicación de ese tratamiento, si hay alternativas en el modo de tratamiento, y también conoce el riesgo de decir no. El paciente puede decir no, pero ¿sabe él el riesgo de decir no? Si él lo sabe y aún así dice no, entonces él firma el consentimiento informado. Otra pregunta. Dice aquí, un asistente médico se le olvidó tener un consentimiento informado de un paciente que le hizo una flebotomía. ¿Qué pasa ahí? Un battery, ¿verdad? Una expresión que
Battery es cuando hay un contacto físico con un paciente no autorizado. Involucra contacto físico. Porque recuérdense que la flebotomía es invasiva, le va a pinchar la vena. Estas prácticas que ya les mencioné están visibles en las clínicas y les dan una copia a los pacientes. Aquí les menciono lo que es la PHI, información protegida del paciente, que involucra muchas cosas. Una de ellas es la parte física en papel y otra es la parte electrónica. Son informaciones que pueden hacer que un paciente se identifique plenamente. Para la información de salud que identifica a un paciente de forma particular, como podría ser una fotografía de rostro entero o de su cuerpo con un tatuaje que todo el mundo sabe es fulano, ya es un PHI. Diagnósticos médicos, físicos, mentales, condiciones actuales, tratamiento recibido, cómo pagó un tratamiento, y esto puede pasar de forma electrónica, escrita o verbal, que determinen que un récord podría rápidamente identificarme a mí, que soy yo. Entonces ahí ya es un PHI, ¿verdad? La dirección de mi casa, mi número de teléfono, mi número de fax, mi correo electrónico, todo eso es PHI, mi número de seguro social, mi cuenta de seguro, certificados, licencias, todo eso es PHI. Hay que protegerlo a lo más posible. Aquí nuevamente recuerden los récords electrónicos, protejámoslos con buenas claves, no dejemos las pantallas de nuestra computadora a la vista, sino que hay que protegerlas, que no las vea una tercera persona. ¿Dónde se puede liberar información de forma accidental? El elevador, aquí lo pongo yo. El elevador es el número uno donde se puede violentar información de un paciente. De ahí, recuérdense, aquí están hablando dos personas y una tercera oyendo todo. Los pasillos de los hospitales, los pasillos de las clínicas, las zonas de farmacia, los cafetines, los comedores, adentro de las cafeterías de los hospitales son lugares donde se puede liberar información. Siempre hay que estar atento al entorno donde estamos parados, que quién nos puede oír, quién nos puede ver, y no platiquemos información de pacientes en áreas públicas. Acá les dejo este mensaje. Siempre dice, esté pendiente de dónde estoy, con quién estoy, qué información me pueden ver o escuchar, cómo puedo minimizar que alguien me haga una vista de un expediente que tengo en mi mano de forma accidental. Todo eso pensémoslo, ¿verdad? Entonces también en cuanto al PHI, la información de salud privada de un paciente protegida, también hay que solo compartirla, solo compartirla con aquellos que necesitan lo necesario a saber, lo mínimo necesario de saber. Y también proveer información de forma segura, eficiente y efectiva, ¿verdad? Mensajes encriptados. No puedo usar mi teléfono privado para tomar fotografías o enviar diagnósticos a otro proveedor que es mi amigo y yo quiero que sepa rápido cómo salen los resultados. Le voy a tomar una foto y te la mando ya. No, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Tiene que ser a través de canales encriptados. Entonces, no ponernos a curiosear. Aquí dice Don't browse. Tenemos acceso a una cantidad de información y se me da la curiosidad. ¿De qué habrán operado a mi amigo? Voy a ver. Todo queda en huella electrónica. Recuérdense, cuando yo me meto a un acceso a información en un hospital, todo queda huella electrónica, en donde yo me metí, a qué sector del cuadro me metí, qué fue lo que vi, cuánto me quedé viendo el expediente, todo eso queda ahí. Aunque no me esté viendo nadie, la computadora está accediendo a información de quién entra a ese lugar y no lo hagamos por curiosidad, ¿verdad? La curiosidad en estos casos sí podría ser en contra mía, ¿verdad? Acceder solamente a porciones de los récords médicos que son necesarios para que mi función como profesional se lleve a cabo de forma efectiva y no de forma curiosa. Es esencial que todo el mundo con acceso a PHI de un paciente esté siempre sabedor del riesgo, ¿verdad? Y no olvidemos que toda acción tiene una consecuencia. Si no lo hacemos de manera correcta, podríamos ser observados y llamados de atención van a llegar en su momento, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje de lo que es la HIPAA que les quiero compartir esta noche.
Entonces, aquí terminaría yo mi presentación. No sé si tienen alguna duda de lo si han escuchado HIPAA o OSHA. Muy bien, profesor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo bien? Una pregunta. Sí, eh, adelante. Yo soy. ¿Los exámenes van a ser solamente preguntas y respuestas o multiple choice o puede ser en inglés o en español? ¿Cómo sería? El profesor, como mencionamos anteriormente en la primera clase, este formato se usa, la última semana de clase está dedicada a revisión de preguntas, tal como salen en el examen. Y la Proctor se va a encargar de luego de administrar ese examen. Pero ya en la última semana se va a explicar y el profesor también interactúa con ustedes para que practiquen las preguntas tal como salen en el examen. Ok, muchas De gracias. nada, recordándole a todo el grupo que estas clases son rápidas, son intensivas y están enfocadas a lo básico para prepararse para el examen de certificación y en esa parte que nosotros ayudamos al grupo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Disculpe, ¿como cuántas preguntas serían en total? Profesor, ¿le puede responder ahí? Las preguntas son como 150, más o menos. Creo que lo dijimos la otra Sí. noche. Entonces son 175, pero muchas de ellas son como 20 que son solamente de prueba. Ok. ¿Y como cuántas horas dura el examen? ¿Una y media? No, 2 horas y media. Oh my God. Sí. Ok. La Proctor, eso luego lo Eso informamos luego lo van a separado. discutir con la Proctor. Como dice el Sí, doctor, con les va a la explicar ella Proctor en ella detalle. le informa sobre eso.